Vale, listo, estamos acá. Bueno, estamos en esta partecita que es agregando y eliminando una columna o una variable. Pero para hacer esto, pues simplemente quiero partir de que eh, voy a intentar cumplir con este texto que ven acá. Vamos a hacerlo entonces. Suponga que deseamos crear una variable categórica, ¿sí? Que en este caso la vamos a llamar aprobación. Y esa variable aprobación va a tener dos valores. En principio, el sí y el no, ¿vale? Estos valores van a ser dependientes de una condición anterior. ¿Listo? La condición entonces es esta. Es si el balance, que es una variable, es mayor a 1500 y n- no tiene hijos, si esta es otra variable adicional, entonces el valor de la variable nueva que vamos a crear, que se va a llamar aprobación, va a tener el valor del sí. Y si dado el caso que esta condición completa no se cumpla, va a tener el valor no. Listo. Eso puede pasar. Y este tipo de condiciones y creación de valores, o más bien creación de variables con valores condicionados, es muy usual que suceda a medida que ustedes estén en la creación de nuevas variables. Y eso es un poco lo que se llama ingeniería de variables, que creo que ya le he mencionado en una y otra ocasión. Veamos acá cómo lo podemos hacer. En este caso, notarán aquí que yo estoy utilizando de NumPy el método where, ¿vale? Y el where recibe particularmente tres parámetros en este caso. El primero, que es la condición, que es la que yo les he mencionado aquí en el texto acá arriba, donde tenemos entonces, en este caso, cada elemento los he separado, pues, en este caso, entre paréntesis. Y finalmente, pues, las dos condiciones, las dos operaciones lógicas, pues, están enlazadas con el AND, ¿vale? Entonces, si el balance es mayor a 1500 y no tiene hijos, entonces, si esta condición se cumple, iría el segundo parámetro, que es este que tenemos aquí, que es el sí. Y dado el caso que no se cumpla, iría el tercer parámetro, ¿vale? ¿Qué es otra cosa también interesante que hay que tener acá presente? Es este elemento de acá a la izquierda. Vean cómo lo estoy intentando hacer. En este caso, el data frame, que lo hemos llamado data raya al piso copy, pues en principio no tiene la variable aprobación. Esta columna no existe. Esta variable no existe en el dataset. Pero sin embargo, cuando lo hacemos de esta manera, como lo estamos llamando así, y se lo asignamos a los valores condicionados a este método, aquí lo estamos creando, aquí estamos creando una nueva columna aprobación de esta manera, ¿vale? Entonces, denme un segundito antes de aplicar esto en Python. Nosotros nos habíamos quedado en esta partecita de acá, entonces voy aquí a abrir un conjunto de celdas. Antes, y me disculpo de antemano porque no había mencionado esto, pero yo les había mencionado que es muy prudente que ustedes intenten tener copias o versiones del dataset tanto inicial y a los que ustedes han ido poco a poco modificando. Entonces, en este caso particularmente, el dataset inicial que hemos estado trabajando se llama data. Supongamos que no le hemos hecho ninguna modificación particularmente y lo que quiero es crearle una copia. Entonces, con un método que ya vimos previamente en una previa sesión, entonces lo que hacemos es data.copy. Y de esta manera, acuérdense que lo que estoy haciendo es desligando dentro de memoria estos dos componentes. ¿Listo? Eh, ¿Qué tendría acá? Pues este elemento de memoria aislado. Y dado el caso que de pronto, así digamos que a palabra escueta, eh, haga una modificación en data copy que de pronto la embarré, pues sería de regresarme a esta celda y volver otra vez a igualarla. ¿Listo? Pero pues esto digamos que es una de las recomendaciones que uno podría empezar a hacer a medida que uno esté haciendo modificaciones sobre el dataset.
como por ejemplo el que vamos a hacer ahora. Entonces, me he llevado el código que les mencioné en el, en el, en la presentación. ¿Listo? Entonces, veámoslo acá un momentico antes de aplicar esta operación. Como les mencioné, pues data aprobación no existe. Entonces, de hecho, acá me está diciendo que él no se encuentra esa llave, ¿vale? Y pero de esta manera, lo que estoy garantizándoles es que se van a crear un conjunto de valores que va a ser igual al tamaño del dataset completo, pero los valores se van a ir asignando a esta variable nueva que la estoy creando de esta forma. ¿Listo? Entonces vamos a darle control enter ahora sí. Eh, ahora ya tendría esta variable creada. Vamos a verificar que todo esté bien. Para eso voy a utilizar un método que previamente les mencioné que se llama valueCounts, que lo que hace es contar el número de valores por una variable categórica, por ejemplo. Entonces, aquí notarán que tenemos que para esta condición acá particularmente, tenemos que de los registros de las personas que tienen un balance mayor a 1500 y no tienen hijos, en este caso son 5377 personas. Los que no presentan esta condición completa, pues son este valor que tenemos acá arriba, ¿vale? Y así de esta manera lo he cuantificado. El otro método que está por esta partecita aquí es, dado el caso, pues que ustedes necesiten eliminar una variable, pues porque digamos, mm, no es representativa, no tiene muchos NaNs, es decir, que realmente no aporta mucho al algoritmo, al algoritmo de Machine Learning que ustedes poco a poco van a ir a estar desarrollando. Que si no estoy mal, la próxima semana estaremos viendo técnicas de selección de variables. Entonces, existen variables que no van a ser necesarias utilizar y que posiblemente generen ruido o redundancia a nuestro algoritmo. Entonces, este es un método que podemos utilizar, que es el punto drop, para eliminar una o más variables o columnas también de nuestro data frame que estemos utilizando. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Voy a tomar este ejemplo, control C, listo, control B, y vamos a reemplazar, ¿vale? En principio voy a eliminar esta columna que creé acá, pues simplemente por el ejercicio. Entonces reemplazamos el data frame, le colocamos acá el método drop. Recuerden aquí que este primer parámetro que le estamos asignando aquí es el axis, que hace referencia a que el borrado se van a hacer por las columnas. ¿Listo? Ya vamos a ver la diferencia entre ser borrados por columnas y ser por filas. Ahora me faltaría acá es hacer lo siguiente. Entonces las columnas que pasaría aquí es las que quiero eliminar, por ejemplo, aprobación. ¿Listo? Bueno, entonces acá puedo pasarle más de una columna dependiendo de las necesidades que ustedes tengan. Ahora, listo, entonces acá está, control enter. Verificamos que aprobación todavía pues existe o no existe. Entonces, por ejemplo, si ejecuto este método como lo tenemos acá, pues ya no debería funcionar, ¿vale? Porque ya la columna ya no existe. Bueno, entonces, esta es una forma de crear columnas y acá también las estamos eliminando. Pues juega así porque son para columnas o podemos hacer también eliminar también filas, pero sería, en vez del axis igual a 1, sería igual a 0, ¿vale? Bueno, tratamiento de valores perdidos es simplemente, vamos a algunas técnicas de cómo poder darle una corrección a esos valores NaNs que como les he mencionado previamente pueden presentarse por múltiples factores que pueden ser ajenos al negocio o pueden ser también a propósito. Cuando yo me refiero a ajenos, pues es simplemente que puede ser un error en un sistema que puede ser externo, por ejemplo,
digamos, una falla eléctrica o, por ejemplo, un proveedor externo que no controló bien su suministro de datos o de procesos. Y ya interna, pues por ejemplo, un control lógico de nuestra aplicación web en la cual no controlamos que realmente las personas sí ingresaran datos. Entonces, esa es una de las tantas maneras. Pero es muy importante mencionar que no existe, es decir, más bien, este tipo de problemas eh, se pueden presentar de múltiples formas y son dependientes al contexto o al negocio en el cual nosotros estemos trabajando. Es decir, que no existe un problema general, si lo podríamos decir así, sino que se subdivide precisamente de dónde estemos trabajando en el proyecto. Es más, parte de la experiencia me ha llevado que a veces los mismos valores perdidos en muchas ocasiones también se tratan como un tipo de valor. Entonces, lo que se le hace es, en vez de eliminarlos o de darles un tratamiento, bueno, de hecho es parte del tratamiento, es darle un valor. Es decir, le colocamos una etiqueta que se llame valor perdido. Entonces, pero eso solamente se los va a decir es del contexto. Cuando ustedes, el cliente les diga, no, pues que esos valores posiblemente representen algo, tengámoslos en cuenta. Entonces, es una de las maneras de uno tomar criterios, pero él juega, no solamente dependen de uno, sino que dependen del contexto de la problemática que uno está intentando solucionar. Y eso es lo que se refiere a reconocer la existencia de la problemática y a su vez puede detectar los NANs. Existen múltiples maneras de hacer tratamiento. La primera es la más sencilla, que es, bueno, es simplemente originar el caos y eliminar todo lo que ustedes consideren que tengan NANs. Entonces es así como un chasquido con Thanos. Ustedes efectúan el método y eliminan todo. Entonces veamos los dos. El primero es el de acá a la izquierda, que es el drop NaN, muy parecido al drop normalito que vimos acá, pero pues tenemos el drop, el Na acá al lado derecho, ¿no? Entonces, aquí ustedes notarán que tenemos el axis igual a 0. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es eliminar por filas cuando se detecte un valor NaN, ¿vale? Bueno, o Na también, o también null. Esta vez que también se le puede dar varias connotaciones. Entonces, si ustedes ven acá, la primera fila, vean que tenemos en la tercera columna un valor, un registro sin valor. Entonces, esta primera fila, pues, volaría. Después, esta segunda también. Esta también que tenemos acá también se iría y así sucesivamente. Eso sería a nivel de filas. Ahora, si hiciéramos el mismo tratamiento, pues a nivel de columnas, lo que haría es eliminarse las columnas que tengan NaN o Na. Si ustedes notarán acá, cada una de las columnas tiene registro sin valor. Entonces, aplicar esto así como está, pues lo que haría es un borrado completo de nuestros datos. Es decir, pues lo eliminaría todo. En ese tipo de tratamientos, pues obviamente no es tan adecuado uno aplicar esto porque obviamente eliminarían todo el dataset completo, ¿vale? Eh, es muy importante mencionar que uno tomar decisiones referentes si elimina una variable o un registro, si no mal recuerdo, yo les mencionaba que una de las formas de uno tomar una decisión si realmente o elimina una variable o elimina un conjunto de filas es más ver y pensar es cuál es la significancia referente a las pérdidas de la cantidad de registros. Entonces, lo que ustedes más deben priorizar en este tipo de proyectos es mantener la mayor cantidad de registros. Eso es, digamos, que lo primordial. Partiendo siempre que en este caso ustedes están intentando aplicar técnicas que son estadísticas. Y entre mayor sea la muestra, pues más se van a poder poco a poco, y pues obviamente si sea representativa, ¿no? Obviamente,
es mejor van a hacer ustedes sus inferencias respecto a la población, ¿vale? Entonces, vuelve y juega, si van a aplicar ese tipo de criterios, siempre intenten mantener la mayor cantidad de información, ¿vale? Una cosa sería muy distinta en un escenario donde ustedes tuvieran mucha data, es decir, más de 10 millones de registros. Y entonces es decir, que eliminar solamente tal vez el 5% no sea tan significativo. Es porque ya ustedes tienen un contexto de mucha data y donde ustedes podrían hacer jugar con información porque tienen bastante. Entonces, pero estos son criterios, ¿vale? La, la otra manera de uno empezar a hacer imputación, como se le dice también de otra forma técnica, es aplicando técnicas también estadísticas de reemplazo. Entonces, ustedes podrían, por ejemplo, hacer el cálculo de si son datos obviamente cuantitativos, ustedes podrían cuantificar la media de esa variable y reemplazar eh, los datos NA por la media, ¿vale? Este criterio, siempre y cuando funciona, es decir, el reemplazo de la media, siempre es interesante aplicarla cuando los datos tienen un comportamiento normal. Es decir, que, por ejemplo, no tienen ustedes sesgos o no tienen, por ejemplo, datos que son atípicos que vuelven a la distribución eh, básicamente, bueno, sí, no normal, o está básicamente, sí, no alineada. ¿Listo? Veámoslo acá con un ejemplito. Denme un segundito, yo lo busco. Acá está, para que usted lo veamos en un grafiquito. Entonces, voy acá a crear un conjunto de datos, ¿vale? Conjunto de datos aleatorios que van a ser 50 valores. Vamos a imprimámoslo un momentico, voy a darle acá. Estos son los 50 registros que he creado. Eh, Les recuerdo, en este caso se crean aleatoriamente 50 registros que parten de una distribución normal. ¿Listo? Eh, si yo lo dibujo o lo ploteo, como también lo veremos mucho más adelante, o entiendo que también ya Jairo les ha mencionado también técnicas de hacer visualizaciones. Entonces, lo que voy a hacer acá es simplemente es ver cómo están esos datos distribuidos y calculo la media. Como ven acá, pues tendríamos como un comportamiento pues normal, una campana. También pues también se le denomina una distribución de Gauss, eh, donde estaríamos pues evaluando que si tomáramos un dato referente pues hiciéramos un reemplazo, en este caso referente a esta distribución de un dato n, de un dato n a n, pues ahí sí sería mucho más interesante. Pero si, por ejemplo, tuviéramos un caso atípico, suponga que dentro de este arreglo le hacemos una modificación. Digamos que dentro de los datos modificaremos el dato 40 de la posición 49 y le vamos a agregar, lo vamos a modificar y le vamos a agregar el 100. ¿Listo? Que respecto a esta distribución, pues es demasiado grande. Veamos acá un poquito cómo cambia la media. Vean acá que de 0.53 cambió a 2.53. Entonces hay un cambio significativo referente a esto. Y si lo vemos visualmente, notarán pues que en vez de estar con este comportamiento normal, pues ya la distribución tiene, en este caso, está inclinada hacia el lado izquierdo. Porque acá tenemos un valor en 100 que está por acá, que lo está, en este caso, jalonando, si lo quieren ver de esa manera. Entonces, es por eso que tomar una media solamente que está eh, sesgada, en este caso podríamos decirlo así, con datos que están eh, generando tal vez ruido a nuestra información. ¿Listo? Entonces, en ese tipo de criterios,
cuando lo tenemos de esta manera, es decir, cuando tenemos datos atípicos, pues no es tan adecuado uno hacer reemplazos por medias, ¿vale? Si lo vemos desde otro ejemplo, veámoslo un poquito con otro ejemplo que tal vez de pronto les queda un poco más claro. Suponga que en este caso, y es el ejemplo clásico pues de las notas del curso. Entonces, suponga que estamos haciendo un análisis vamos a calcular el promedio de los estudiantes, ¿listo? Entonces, a todos les va bien en un principio, así pues como va a ser. Y sobre estos serían los 1, 2, 3, 4 estudiantes que sacaron esta, estas notas. Y si le sacamos la media, pues el promedio del curso sería 4.25. Pero pues, uy, hubo un error, me faltó registrar un dato de un estudiante. Ah, pero la persona lastimosamente sacó 0.5. Entonces, si vuelvo y hago el cálculo de la media, en este caso, pues ya no es 4.25, que ya es muy bueno, tenemos un 3.5, ¿sí? Entonces, ese tipo de desbalances, cuando uno hace imputaciones con la media, ahí es donde ya empieza uno como a encontrar problemas, ¿vale? No siempre es la forma más adecuada de hacer reemplazos. Siempre primero revisen si tienen un comportamiento normal, que después lo vamos a ver con otras técnicas que llaman una una función eh, una QQ function, que nos va a permitir es ver un poquito eso un poco más visualmente. Para datos categóricos, pues está el reemplazo con la mediana y también la moda. En este caso también se puede aplicar, pero son criterios también estadísticos, ¿vale? Por este caso, entonces, ahorita sí voy a entrar aquí un momentico para explicarles con un ejercicio, básicamente, varias formas de hacer correcciones de N a N. Entonces, primero, acá yo he cargado un dataset que pues creo que ustedes ya lo han visto tal vez con Jairo, pero es un dataset que se utiliza mucho en el mundo de Machine Learning, que es el de iris, que es el tema de los pétalos de varios tipos de plantas, si no estoy mal. Entonces, dentro de las variables tenemos estas 1, 2, 3, 4 variables y la variable objetivo que corresponde al tipo de pétalo. Lo que estoy haciendo acá es haciendo modificaciones a mano, donde si ustedes notarán aquí, vean que yo estoy llamando a NumPy y dentro de NumPy existe la constante n a n. ¿Listo? Esta es la forma en la cual yo puedo crear valores n a n dentro de un dataset. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Por lo menos en este primero. Estoy para las filas 0 y 10, de la 0 hasta la 10, de la columna sepal length, estoy agregando valores n a n. Ahora, para la fila 40 a la 50, estoy incluyendo n a n para la variable sepal width. Listo. Eso es lo que estoy haciendo acá. Para verificar que realmente esto está sucediendo, pues vuelvo y reitero y menciono otra vez el método del info. Entonces, les recuerdo simplemente que el info me permite, como su nombre lo indica, darme una información general de cómo está el data frame que estamos estudiando. En este caso, lo que quiero aquí mostrarles es que vean que las 1, 2, 3 variables, se le han hecho unas modificaciones de n a n que están acá. ¿Listo? Son estas 3 variables que hemos estado modificando y que lo que nos están diciendo es que de 150 registros, 139 están completas, 129 para este caso están completas, ¿vale? Veamos algunas formas de hacer corrección de este tipo de cosas. La primera es bastante, pues, sencilla
y se apalanca de lo que hemos visto ya previamente, que son técnicas de filtros. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, podemos hacerlo con lock o con iLock también. No, eso no hay ningún lío. Entonces, lo que voy a hacer aquí es simplemente voy a hacer corrección de una a una de las variables de n a n y hagamos el criterio de reemplazo, por lo menos con la media. Hagamos este ensayo. Entonces, voy a tomar los registros que están, por ejemplo, en petal width. No, en petal width está completo. Entonces, sí, ese que está acá, petal width, exactamente, me he equivocado, ese es petal length. Entonces voy a tomar este porque tenemos 129 de 150 completos. Entonces tenemos N a N allá, datos N a N. Voy a hacer un filtro en principio, voy a tomar todos los que sean N a N. Entonces, podemos hacerlo así, is null o is NA. No hay lío, cualquiera de las dos funciona. Entonces, vamos a tomar todos los registros que sean N a N y después, vuelve y juega, aquí está la parte lógica de las filas y aquí estaría el filtro de la columna a la cual yo quiero hacer el reemplazo. Estaría acá. Veámoslo aquí un momentico. Voy a darle control enter. Entonces, veamos aquí que nos estaría imprimiendo todas las filas que en petal width hay un NaN. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo en solamente esta partecita. Ahora, si yo quisiera hacer el reemplazo de estos valores, pues simplemente podría darle un igual. Podría tomar esto mismo que está aquí. ¿Listo? Y finalmente le agrego la media. ¿Vale? Entonces lo que haría aquí es tomar la media acá y reemplazarlo a cada uno de estos valores que tenemos aquí. Lo ejecutamos. ¿Listo? Volvamos a correr este método para realmente cerciorarnos que petal width ya no tiene estos 129, sino ya tendría 150. ¿Vale? Aquí ya estaría ya corregido los datos. Bueno, eso por este lado. Existe otra técnica que es, bueno, llamémosle la forma 1. Llamemos ahorita la forma 2. Ya pues ustedes toman la decisión de obviamente cuáles los que ustedes consideren que sea la más adecuada y que ustedes se familiaricen más. Eh, la otra manera que sería es, bueno, listo, yo quiero hacer, corrijamos ahorita esta acá. Entonces sería df, me llevo el nombre de la columna, punto sepal width o sepal length, y llamo al método fillNA. Ahora, en fillNA, lo que recibe por parámetro es el valor que va a reemplazar en los valores NaN que se encuentran en esta variable sepal_length. ¿Listo? Hacemos lo mismo que hicimos arriba. Tomamos este pedacito y lo reemplazamos por la media. En este caso, el método pues se aplica, pero no se propaga internamente en el dataset. Simplemente para recordarles, pues para que eso realmente se propague y se aplique, pues tocaría agregarle inPlace igual a true. Le damos control enter. Verificamos que todo esté correcto en sepal_length. ¿Listo? Y con esto ya corregimos la segunda variable. Nos quedaría faltando esta acá. ¿Listo? Bueno, eso sería pues otra de las tantas formas de hacerlo. Existen más, pero pues, por ahorita les presento esas dos, pues que lo tengan presente, que son formas de hacer correcciones. Ok, veamos el tema de errores de digitación. Eso también lo vimos la semana pasada, pero sin embargo, repasemos un poquito.
Lo que tenemos acá son problemas de convenciones que la forma de identificarlas, en este caso, como les mencioné y les reitero, es siempre tengan presente su mapa, es decir, la guía que es el diccionario de variables o el diccionario de datos. Entonces, a través de su guía, ustedes se dan cuenta qué valores son inconsistentes y qué realmente debería ser o no. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos para una variable, llamémosle pues ciudad, tenemos dos valores, supongamos, que es NYC y tenemos otra que es Nueva York o New York. Eh, en el contexto sabemos que pues representaría lo mismo, pero para Python serían dos valores distintos. ¿Listo? Entonces, para eso pues tendríamos que hacer una corrección y ya sea elegir una de las dos. Ahora, por ejemplo, en este caso, aquí es mucho más claro, donde tenemos la SIM con la S mayúscula, aquí es la todas en minúsculas y acá con una tilde. Para Python, estas tres son distintas. Para eso, entonces, tendríamos que llevarlas a un mismo estándar. Y el estándar, por recomendación mía, y pues la experiencia también es, miren el diccionario de variables y sobre ese usted lo aplica, ¿vale? Esta acá, pues es simplemente un problema que se presenta con los espacios vacíos, como ven acá en la parte izquierda, en la parte derecha. La forma de identificarlos, por ejemplo, en este caso sería con el value const, que también lo utilizamos hace poquito. Entonces, hagámoslo aquí rápidamente con un dataset y una variable que ya ha sido previamente detectada. Si no estoy mal, nosotros también lo vimos la semana pasada, pero véanlo acá pues más evidentemente. Acá estamos haciendo el value const de la variable marital, donde encontramos que merit, de si está casado o no, pues tenemos que hay algunas que tienen espacios, ¿sí ven? Y dependiendo de los espacios, pues se ha creado como una variable, un valor distinto para esa variable. ¿Listo? Por ejemplo, acá tenemos una, dos, cuatro, ¿listo? Que necesitan ser corregidas. Para, para hacer simplemente la corrección de eso, pues es bastante sencillo. Veámoslo acá. Aquí debería estar la corrección, que sería a través del método strip. ¿Listo? Entonces, veámoslo acá y antes de ver los anteriores, bueno, antes de ver los anteriores. Entonces, hagamos este primero. Por este lado, hacemos data.copy, le damos marital y lo que se haría es que el método strip pertenece, particularmente pertenece a la clase str. ¿Listo? Entonces, para eso le doy punto .str después de marital. Y luego de llamar a str, ya haría punto .strip, ¿vale? Con esto ya, de esta manera, el punto .strip lo que haría es eliminar cualquier tipo de espacio que se encuentre al lado izquierdo o al lado derecho de los valores que estemos analizando. Entonces, veámoslo acá. Démosle aquí data copy. Llamemos a marital de esta manera. Le damos igual. Control Enter. Volvemos y aplicamos este método. ¿Listo? Y pues ya estos 4, 6, 7 valores, pues ya se incrementan acá, que es como debería haber sido en un principio, ¿vale? Con eso ya hemos corregido el problema, y pues para Python ya esto en los procesos, pues ya no serían valores distintos, sino que ya sería todo, sería como debería ser, como con solamente este valor. Veamos la otra que nos hace falta, que es la de los valores, que es este de acá, que es housing. Entonces veamos cuál es el problema. Aquí tenemos
un yes con todas mayúsculas y acá tenemos un n, un no, pues con la n mayúscula en este caso. Nos presenta el mismo problema. Vean acá que tenemos dos valores distintos. Este es mucho más sencillo, pero también se aplica o la corrección se hace muy similar a como lo hemos hecho acá arriba. Entonces, vamos a llevarnos este código y vamos a hacer el cambio. Entonces, el problema se está presentando acá en esta variable, ¿no? Entonces, voy a darle control C, control V acá, housing, y después acá también haría el cambio. Dentro de str, como hemos visto también en sesiones pasadas, existe el método lower, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, para nuestro caso, vamos a llevarlo todos a minúsculas. O podrían aplicar upper, depende de lo que ustedes necesiten. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a llamar lower. ¿Listo? Control Enter. Miramos acá. Y con esto ya quería corregido los valores que tenemos acá. ¿Vale? Hay otras maneras de hacerlo, pero es un poco más, más a mano, si se puede decir así, donde tocaría ir uno a uno a hacer los cambios. Entonces, por ejemplo, veámoslo aquí un momentico. Aquí hay otro problema, por ejemplo, en la variable default, como ustedes ven acá. Aquí es bastante sencillo, pues ustedes notarán que solamente aplicar este método, pero pues lo que quiero aquí mostrarles es que pues existe otra forma que sería la manera 3, donde lo que tocaría hacer es un filtro. Entonces tocaría hacer, por ejemplo, data copy.log. Llamamos a default. Acá tenemos una que es n mayúscula, ¿sí ven? Vamos a corregir esta. Entonces sería darle igual a n mayúscula. Y le damos ahora la variable que queremos hacer la respectiva corrección, que es esta default. N, bueno, le colocamos no, que debería ser el valor que estamos acá analizando. Lo imprimimos acá abajito solamente para ver si realmente se efectuó la operación. Y pues aquí notarán que ya la n mayúscula no está. Eh, estos son casos particulares, como les digo, o sea, no es que en este caso pues podamos hacer simplemente un lower o un upper, como acá en este, pues sí sería mucho más sencillo. Pero en este caso sí tocaría hacerlo más, mucho más puntual, si le podría decir así. Ya otra cosa es si ustedes, por ejemplo, aplican técnicas de corrección utilizando expresiones regulares, que de hecho, si ustedes recordarán, en el laboratorio pasado, que se asignó, si utilizaron expresiones para poder hacer limpieza, por ejemplo, de los URLs y de los hashtags. Entonces, aquí estamos viendo otras maneras, pero las que ustedes vieron en ese taller es aplicando expresiones regulares para también hacer procesamiento de texto, ¿vale? Que también hace parte del tratamiento de información. Valores inconsistentes. Los valores inconsistentes simplemente son temas de detección que se basan en la lógica del problema o del negocio. Pero en este caso, la única forma de identificarlo son uno mirando la información. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos unas fechas de nacimiento y la edad, por ejemplo, en este caso, que es el que está en verde. Lo que nos está diciendo acá es que la edad calculada del nacimiento de esta persona, pues cuando no era 47 años, pues para esa fecha que se hizo, y pues debió haber tenido 77 años para este tiempo cuando se hizo el cálculo, obviamente. Esto es una inconsistencia en su momento, pero que
requiere también tener un super respectivo tratamiento. ¿Listo? La forma de detectarlos, esos valores inconsistentes, es a través de la tabla cruzada o crosstab, como en este caso en inglés con la función de pandas, que nos permitiría hacer ese tipo de detecciones mucho más rápidas. Entonces, por ejemplo, veamos este caso particular. Lo que queremos revisar es la relación de dos variables. La primera es si hicieron una encuesta de un conjunto de personas si tenían hijos o no tenían hijos. Y saber si también si tenían hijos, cuántos hijos tenían, ¿vale? Entonces lo que queremos ver es realmente si las personas que respondieron que no tenían hijos, pues realmente respondieron 0 en el número de hijos. ¿Listo? Que eso debería ser, pues, lógico en su principio. Pero cuando uno, por ejemplo, está haciendo formularios, por ejemplo, en Google Forms, pues ya no es tan fácil, ¿no? Veámoslo acá cómo lo haríamos. Entonces, me voy a llevar este código que tenemos acá, aquí en este pedacito, para hacerlo un poquito más rápido y les explico qué se está haciendo en cada una de las líneas de código. Entonces, llamamos a crosstab, tabla cruzada. Si no estoy mal, este método también lo usamos la semana pasada. Pero bueno, ¿qué recibe? En principio, dos variables. ¿Listo? Mi recomendación es que siempre sean variables categóricas en su principio. Pero en este caso particularmente se está utilizando una variable que es cuantitativa que pertenece al número de hijos. Para este caso particularmente funciona, pero es porque los valores de los números de hijos tienen un rango muy pequeño, ¿sí? Pero cuando uno está usando datos cuantitativos continuos, esa tabla cruzada ya no es tan fácil de interpretar. ¿Listo? Entonces, bueno, esta sería la primera variable, que sería si tiene hijos o no tiene hijos, y acá el número de hijos. La segunda fila o el tercer y cuarto parámetro del método, lo que tiene aquí son las etiquetas o títulos. Esta etiqueta corresponde a esta variable que tenemos acá. Y esta otra etiqueta correspondería a esta de aquí. ¿Vale? Finalmente acá tenemos los margins, que simplemente son la suma de los valores entre las dos variables child y número de child. ¿Listo? Bueno, vamos a ejecutarlo, pero antes de eso, denme un segundito, yo verifico una cosa. Ok, este número de child es en mayúscula, pues aquí no funcionaría así. Child está bien, listo. Acá falta esta mayúscula. Bueno, veámoslo acá. Tenemos si tiene hijos, que sería por filas. ¿Listo? Y si el número de hijos es por columnas. Número de hijos, cada una de estas columnas. La tabla cruzada, como su nombre le indica, cruza los valores entre las dos variables. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? En este caso, las personas que respondieron que no tenían hijos, hubieron 22.476 personas que contestaron que tenían 0 hijos. De las personas que contestaron que no tenían hijos, hubieron 2 registros que contestaron que tenían un hijo. Aquí ya encontramos una primera inconsistencia. Lo mismo, de las personas que no contestaron hijos, encontramos 2 registros que contestaron que tenían 2 hijos. ¿Vale? Ahora, si seguimos con esta misma línea, notarán que la suma de estos valores corresponde al total de personas que contestaron que no tenían hijos, es decir, 22.480, que es la suma entre este y este. Lo mismo se haría la interpretación de acá.
pero voy a saltarme hasta el último punto, que en este caso tenemos un registro o una persona que tiene 20 hijos. No sé en qué país vivirá, pero bueno, tiene 20 hijos. De acá tendríamos que el total de personas que sí tienen hijos, pues serían 22.731 personas. Y ahora el total de registros, por eso son los margins, por eso están los margins aquí. Los margins son este señor y esta otra señora, donde sería acá el total de registros, ¿vale? Acá hay algo más interesante, que eso ustedes van a ver un poco con Jairo, pero es el tema de aplicación de probabilidades, donde una tabla como estas, ustedes pueden hacer cálculos, como por ejemplo, cómo se aplica la probabilidad de A, la probabilidad del evento B. En este caso, A podría ser si tiene hijos o no tiene hijos, o B, la cantidad de hijos. Y acá, con esta tabla cruzada, ustedes podrían hacer cálculos como, por ejemplo, la relación o la causa de que, por ejemplo, una persona cuál es el número de hijos que tiene referente a, bueno, cuál es la relación cuál es la probabilidad de A dado B, por ejemplo. Eso lo podrían hacer aquí, pues simplemente dividiendo cada una de estas cantidades por el total. ¿Listo? Y así se podría calcular ese tipo de cosas. Esto tiene una relación con algo que se llama Bayes. Bueno, la forma simplemente de corregir este errorcito que tenemos acá es bastante sencilla. Aplicamos un criterio de filtrado donde seleccionamos las personas que contestaron que no y filtramos las personas que tienen más de, más de cero, o sea que no tienen hijos, no deberían de tener cero. La corrección que le hemos hecho pues es bastante contundente porque pues estos son valores que pues son errores que pues no tienen como una corrección particular en su principio. Entonces, pues se le ha agregado que esos van a tener valores n a n. Esa es una forma de corregirlo. Entonces, vamos a darle control enter. A ver qué pasó acá. Ah, ya me recordé cuál fue el problema. Este de aquí. Ujú. Me voy a llevar otra vez este código para seleccionarme si todo esté bien. Y ya pues los dos que teníamos acá particularmente pues ya no están. Este todavía sigue, pero bueno, tocaría revisar si realmente eso sucede o no, ¿vale? Bueno, por este lado seguimos por acá, revisamos los valores inconsistentes. La solución ya vimos una técnica. Ok, estos valores sin referencia, la forma de detectarlos es a través de la tabla de frecuencias. Pero, y esta acá son a través de técnicas estadísticas. Esto es muy sencillo, se lo voy a explicar. Tenemos acá un dataset donde tenemos un conjunto de nombres de personas y las alturas. La forma, por ejemplo, de identificar este error es muy sencillo. Pues lo que haríamos es, por ejemplo, si ustedes recordarán, existe un método que se llama describe, donde ustedes pueden calcular la cantidad de estadísticos descriptivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, miremos este rapidito, data.copy number child. Describe. Entonces, donde me da un mínimo y me da un máximo. Entonces, vean acá que la forma de calcular, por ejemplo, esta persona, pues que tiene una altura pues negativa de menos, eso solamente ustedes se los va a cerciorar ese diccionario de datos o variables, que sería una variable que posiblemente tenga corrección muy sencilla, que sería hacer una multiplicación pues cambiándole el signo, ¿no? Esta de acá no tiene una corrección tan evidente,
Pues, por ejemplo, acá tenemos datos cuantitativos y acá se agregó una variable categórica y le colocaron mucho, pero mucho cuánto es, ¿sí? Entonces, esto de acá, esto es un dato que pues a mi criterio no tiene una solución, sino que pues necesita tener un tratamiento especial. Entonces, para eso se quita y luego se investiga para ver si Juan tiene, cuál es el ingreso mensual de Juan. Y ya con esa investigación, pues ya sería la respectiva corrección necesaria. Ok, esta parte del Estado civil y el código de Estado civil, eso simplemente son dos datos que fueron detectados como errores, pero eso solamente se captura con diccionario de variables y la tabla de frecuencias. Voy a omitir esto, pero simplemente los mismos errores que vimos ahorita previamente y su respectivo tratamiento. Ah, ok, esta partecita. Bueno, lo que le explico que está haciendo acá. En principio, pues se le está dando solución al, al problema de Paola, que se recordarán que es la altura, pues es mucho menor. eh, la altura que es mucho menor, entonces acá se le está colocando que NP, NaN, es decir, se le está dando una respectiva corrección. Ahora, para esa misma persona, dado el caso que la altura pues también sea menor, pues se le puede, por ejemplo, asignar la media, no sé, dependiendo, o colocarle una multiplicación por menos uno. Pero esta aquí sí estoy utilizando el where para poder hacer la respectiva corrección. Ya sea así o de esta manera se puede hacer la, el respectivo tratamiento necesario, dependiendo pues obviamente de lo que ustedes necesiten. Vale, listo. En este caso, les voy a mostrar un ejemplito. Vuelve y juega el material, ya está subido en Moodle, por si de pronto ustedes lo necesitan revisar mucho más adelante. Pero lo que quiero aquí presentarles es un taller práctico. Un taller práctico es porque ya está solucionado, pero lo que quise mostrarles es cómo usualmente ustedes se van a encontrar tipos de problemas o retos que ustedes van a estarse enfrentando en este mundo de ciencia de datos y machine learning. Entonces, usualmente, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo, ustedes les dan una descripción, les dan un conjunto de datos y les colocan una serie de objetivos, ¿vale? En este caso particularmente existe un objetivo original, o sea, de general, que es el que quiere el negocio hacer. Entonces, el negocio lo que quiere en principio es predecir el éxito de las llamadas de telemercadeo para la venta de depósitos a largo plazo. Entonces, bueno, antes de hacer eso, qué pena, me devuelvo. La información del proyecto es un banco portugués que entre mayo de 2008 a junio de 2013 efectuó una campaña de mercadeo. Esto es un banco que nos ha dado un conjunto de datos sobre su campaña de mercadeo en esta fecha, en este conjunto en ese intervalo de tiempo. Esa campaña fue realizada eh, por vía telefónica y la idea era aumentar los depósitos a largo plazo. Entonces, lo que quieren ver es si realmente esa campaña funcionó, ¿vale? Y para eso, pues nos pedido que por favor, pues hagamos en principio un análisis de los datos y pues podamos ver y evaluar y predecir si esos, con base al pasado, pues podríamos ver si a futuro tendríamos muy buenas ventas. Por ejemplo, para el año 2014, que sería el otro año de 2013. Pero ese sería el objetivo original, ¿vale? Para nuestro caso, para antes de iniciar en el proyecto, o sea, antes de iniciar a responder esa pregunta, pues uno lo que tiene que hacer es mirar qué tipo de variables independientes, es decir, las variables que van a alimentar el modelo, son las más significativas. Y para eso, pues uno tiene que hacerse preguntas, ¿vale? Ya sea uno o también uno ir al cliente, preguntarle
sacarle las ideas que tenga, cuáles son los problemas, cómo se realizó la campaña de mercadeo, qué tal fue, qué datos recolectaron, ¿sí? Entonces, eso son tipos de cuestiones o hipótesis que uno tiene que estarse planteando. Uno las hace para ver si realmente el fenómeno se enlaza al objetivo general. Y cuando yo me refiero que se enlaza, es decir, que tiene una respuesta a través de los datos que estamos analizando. Entonces, las tres preguntas, particularmente que hasta el momento tenemos, ¿sí? Estas son apenas tres, son las siguientes. Entonces, la idea es determinar si la campaña fue exitosa. La segunda es cuántas personas tienen menos de 25 años y son estudiantes. No sé, eso fue alguien que se preguntó, a lo mejor la campaña era muy interesante para ese tipo de rango de personas y más para los estudiantes, por X o Y razón. ¿Cuál es el rango de edad que más tiene préstamos? Entonces, a lo mejor esto sirve para evaluar a esta población y a esta otra población. ¿Listo? Pero pues son preguntas que uno se puede hacer. Bueno, ¿qué hemos hecho acá? Cargamos el dataset del- de, de la campaña que se hizo. Acá hicimos algo muy sencillo con un método que ustedes ya vieron, que es Value Cons. Entonces, acá uno ya puede empezar a responder esta pregunta y es saber cuántas personas son propietarias de su casa y están en mora. Entonces, eh, en este caso, pues nos estamos dando cuenta que para las personas que... Ah, no, qué pena. Esto no corresponde a esa pregunta. Esto corresponde si la campaña fue exitosa o no. Denme unos segunditos, yo corrijo esto. Listo. Esta es la pregunta que queremos responder con esto de acá. Entonces, lo que hemos visto, esta es la variable objetivo. Entonces, veamos que de los valores tenemos que 36.957 no se conoce, o sea, no tienen ni idea si realmente la campaña fue exitosa o no, ni siquiera se sabe. Para este caso tenemos que hay 1.511 y tenemos como no exitosa 4.899. Pero si sacamos, por ejemplo, la probabilidad del peso de estos valores y de este otro valor que también es otro, o sea, que no se conoce qué tampoco es, pues vean que tenemos un 81% total de la información donde no tenemos ni la menor idea, ¿sí? Y eso contra, finalmente, a si es exitoso o no, pues es bastante significativo. Entonces, podríamos contestar lo siguiente. La campaña no fue exitosa, que corresponde al 10%. Sin embargo, se cuenta, discúlpeme acá, se cuenta con una gran proporción de datos que se desconocen, ¿sí? Entonces, hasta el momento yo le diría al cliente es, ojo, pues con base a la información que usted me está dando, yo puedo decir esto, pero existe algo acá que necesita tener un tratamiento particularmente y no me atrevería todavía a meter las manos en el fuego a responder si la campaña fue exitosa o no fue exitosa. ¿Listo? Ahora este caso. ¿Cuántas personas tienen menos de 25 años y son estudiantes? Este ejercicio es mucho más sencillo. Entonces acá tenemos el filtro de la edad, el filtro si fue estudiante o no, o si qué tipo de otro tipo de trabajo tiene en este caso. Acá tenemos eh, tenemos el parámetro del shape, de la forma, donde obtenemos la cantidad de filas. Esta es la forma, eso es una de las tantas formas de obtener la cantidad de registros, pero pues lo pueden hacer de otras maneras, ¿no? Y aquí lo que estamos respondiendo es cuál es el rango de edad que más tiene préstamos. Entonces, acá lo que estamos calculando es si tiene un préstamo o no. Entonces, todo el filtro de las personas que sí tienen préstamo. Obtenemos la edad. ¿Listo? Después, miramos un cálculo que es contar cada uno de las edades de las personas
Y finalmente, acá estamos imprimiendo los primeros 5 registros, ¿vale? Entonces acá me está diciendo, en este caso particularmente, pues que tenemos entre 31 a 35 años. ¿Listo? Eh, bueno, esa es una forma. Deme unos segunditos, yo más bien voy a hacer algo acá. Aquí ya se cargaron los datos. Voy a hacer algo aquí un momentico porque yo no estoy a gusto con esta respuesta. Porque aquí me está diciendo cuál es el rango de edad que más tiene préstamos. Acá estamos bien, pero mm, value cons. Aquí hay muchas más personas de hecho acá tenemos un conjunto de personas que tienen 33. Veamos acá un describe rápido. El mínimo es de 17 años, el máximo es de 72 años. Entonces, yo podría hacer este value cons. mm, ajá, entonces aquí faltaría agregarle ascending. Ok, denme un segundo. Ah, pues claro. Ujú, listo, acá está. Esta es la manera con la cual uno debería responder esta pregunta. Entonces, aquí estoy contabilizando las personas que más tienen préstamos. Ustedes sabemos que tenemos de 32 años, 335 personas, 35, 318, 33, 307, por acá 31, 295. Y después acá me dice que tome los primeros 5 registros. Bueno, pues está bien. Hagamos lo que me dice el ejercicio. 5 registros, ¿vale? Que es básicamente esta misma respuesta. Ujú, es la misma, pero lo que hice fue organizarlos de manera que, pues, ver si realmente estas eran las edades que corresponden. Me garanticé, pues, eso ordenándolos. ¿Listo? No hay ningún lío. Bueno, aquí les he mostrado un ejemplo de cómo uno deja preguntas y a partir de los datos uno intenta responderlas. Para eso, pues, en el Moodle hay un primer taller que la idea es que en principio no tanto, no es tanto desde aplicar técnicas de limpieza, sino es más intentar responder preguntas, ¿vale? Para eso, se han dejado un conjunto de datos que pertenecen a un challenge o una competencia que corresponde al alquiler de bicicletas en Boston. Entonces, aquí hay un contexto del challenge, pero la idea en principio lo que buscaba era, eh, bus- buscaba que pues, es como una hackathon si lo quieren ver de esa manera, donde tenían un grupo de personas que querían que ellos crearan visualizaciones que permitieran responder preguntas a partir de los datos del alquiler de las bicicletas en cada una de las 188 estaciones que tiene este programa Hotway. Usualmente, ustedes van a encontrar, si se entran en este mundo, múltiples competencias en ciencia de datos e inteligencia artificial. También, si ustedes trabajan en robótica, pues obviamente también van a darse cuenta que también hay un componente de inteligencia artificial también por detrás, en muchas ocasiones. Eh, en, en competencias de programación, pues lo que quiero mencionar es que allí también hay una área de competencias, en ciberseguridad también hay competencias y acá también hay un conjunto de competencias.
donde pues en este caso ustedes pueden ganar unos beneficios, como por ejemplo, pues obviamente conocimiento, reconocimiento, eh, plata, también que sean fichados por una empresa y entre múltiples otros factores. Pero lo que quiero mencionar es que también existen competencias de ciencia de datos e inteligencia artificial que muchas empresas, tanto Facebook, tanto Google, tanto Microsoft, etcétera, pues están lanzando. ¿Listo? Y en Colombia también existen. En este caso, vamos a hacer un primer acercamiento de los datos de esta competencia que organizó Microsoft en el Centro NERD, pues que se hizo en el año 2017. Eh, Entiendo pues que ya la competencia ya obviamente ya finalizó ya hace años, pero si buscan en internet van a encontrar más información respecto a esto y es más, van a encontrar los que ganaron. Pero para nuestro caso es utilizar la data para intentar responder un conjunto de preguntas muy sencillas. Para eso, pues primero vamos a partir de los datos de, de- de- del tema de las bicicletas y las estaciones y de quienes han alquilado las bicicletas. Pero también les he brindado otro dataset que me gustaría que intentaran ver cómo, disculpe, varias fuentes de información enlazadas pueden dar respuesta a múltiples preguntas, qué pena. Por ejemplo, acá tenemos un dataset nuevo que corresponde a los crímenes de Boston. Entonces, supongamos que para este ejercicio, solamente para este ejercicio, pues estos crímenes y las cosas que se han realizado en, en el tema de las bicicletas se están ocasionando en el mismo tiempo. Esa es una suposición que quiero que lo hagamos porque puede que los dos datasets no ocurrieron en el mismo tiempo, ¿vale? Pero para el ejercicio está bien, no pasa nada. Esas son las preguntas, son muy sencillas. Entonces tenemos cuánto es la cantidad de mujeres y hombres que utilizaban el servicio de bicicleta, qué personas mayores, hay mayores, hay personas mayores o jóvenes. Es muy importante acá que tengan presente que para dar respuesta a estas preguntas, muchas de estas ustedes tienen que partir de una suposición. Por ejemplo, en este caso, así como está la pregunta, y puede pasar, porque se ha hecho a propósito, puede pasar que ustedes tengan que partir de una referencia externa o de una hipótesis que ustedes están colocando. Entonces, en este caso particularmente, el dataset no les dice qué persona es mayor y qué persona es joven. Ustedes tienen que decir cuál es el rango de las personas que va de tanta edad son jóvenes y de qué otra tanta edad es mayor. Pero eso lo hacen a través de una suposición o de una referencia, como por ejemplo verificando cuando una persona deja de ser joven en Estados Unidos, por ejemplo. Pero esa suposición, por favor, la agregan en el notebook bien plasmado en Markdown, por favor. Lo mismo sería para algunas de estas preguntas, pero son muy poquitas. Es importante mencionar que a medida que estén avanzando en las preguntas, pues el grado de complejidad va a ir aumentando, pero no tanto, pues obviamente, porque la idea es que le busquen intentar responder la mayor cantidad de preguntas en este tiempo que queda, ¿vale? Entonces, no sé si tienen algún último comentario, quisieran indagar en algo más, si no, pues ya abrimos la sala para que ustedes tengan el tiempo de trabajar en el taller. Bueno, entonces, no siendo más, pues voy a abrir las salas. Denme un segundo
Y pues cualquier inquietud o novedad o pregunta, pues estoy acá presente de